Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué tal, estimados amigos y estimadas amigas, hermanos y hermanas? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo va la iglesia? ¿Vamos prosperando? ¿Vamos avanzando? ¿Cómo está ese ánimo espiritual? ¿Cómo está vuestra esposa, vuestro esposo, vuestros hijos? Es importante estar conectados con el Señor. Recordemos que el hombre es el rey de la casa y la mujer es la reina de la casa, y sus súbditos son los muchachos, los hijos, y deben gerenciar para la honra y la gloria de Dios. Obviamente no hay ninguna familia en un pedestal alto y que pueda ser un dechado para nosotros. Todas las familias tienen problemas, todas las familias tienen dificultades. Una cosa es lo que se aparenta por las redes sociales y otra cosa es la vivencia dentro de la casa. Dentro de la casa. Todos los hogares tienen sus dificultades y deben permanecer o aferrarse al Señor Todopoderoso para que pueda bendecir ese reinado, para que pueda Dios bendecir ese hogar, de manera tal que esos muchachos y esas muchachas se preparen para la gloria de Dios. Y claro está, nosotros también debemos prepararnos. Pedro dijo en su tiempo, y lo leí hace un momento: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces Satanás tiene un hambre atroz y lo compara la Biblia como un león y anda buscando a quien destrozar, devorar. Así que esté pendiente usted y estemos pendientes, pues vigilantes. Velad y orad. Velar no significa trasnocharse. Hacer vigilias nocturnas es valedero, pero aquí la vigilia es la continua, la constante, la permanente, es estar despiertos, es estar como despiertos. Esa es la vigilia que aconsejó el Señor Jesucristo, de velar y orar siempre, estar muy pendiente, sobrios, velando. Así es. Bueno, ayer hicimos un análisis de varios reyes y vimos las virtudes de reyes, de algunos reyes, y los defectos de otros reyes. Y el reino de Judá no estuvo exento de errores. Ellos copiaron mucho a las naciones que fueron excluidas de la tierra de Canaán. Y como las 10 tribus del norte se corrompieron, ¿qué hizo esta gente? Siguió los ejemplos de ¿quién? De los israelitas, sus hermanos. Y Judá iba en una decadencia plena, en una decadencia terrible Judá. Bueno, logramos analizar ayer algunos reyes y el último rey fue, creo que, Usías. Quedamos en Jotán, ¿verdad? Jotán. Usías, hermanos, se engrandeció, tuvo tremendo reinado, hermoso, fabuloso, maravilloso, pero hubo un problema: se engrandeció su corazón y asumió prerrogativas que a él no le convenían o no le competen. ¿Sí? El hombre, ¿qué hizo? Como rey, él pensó que como rey estaba apto para toda obra. Y resulta y acontece que no estamos aptos nosotros para toda obra. No, señor. El rey debía gerenciar y tenía un equipo de trabajo. Hay equipos de trabajo que son malos, caóticos, como le pasó a Joás, ¿se acuerdan? Después que murió Joiada, los líderes, los ministros, el tren ejecutivo del gobierno de Joás se corrompió y corrompieron al rey, ¿verdad? Y al final, ¿qué hicieron? Asesinaron al rey. Una cosa extraordinaria dentro del seno del pueblo de Dios. Ahora, todas estas cosas, ¿verdad?, de estos reyes suceden, hermano, es para nuestra lección, porque este hombre se engrandeció y se fue a ministrar dentro del santuario. Y claro está que en los requisitos o en los ítems de un rey no está ministrar.
No está. Eso le pasó a Saúl, ¿se acuerdan? Por eso fue desechado también el primer pecado de Saúl, ministrar donde no debía. Cada quien cumple su rol, cumple su función. En el santuario, en el desierto, vamos a hacer esta reflexión. En el santuario, en el desierto, cada quien tenía una actividad por desempeñar, cada uno. Si usted era el que estaba encargado de hacer los querubines o de tejer las cortinas, ¿verdad?, para el templo, o usted era el albañil o el carpintero, no debía inmiscuirse en los asuntos de otras personas. Debía ministrar usted donde Dios lo puso. El que era costurero, costurero. Y así. Era una cosa muy seria, hermano. Y era hasta condenado a muerte por tomar funciones que no les correspondían. No le correspondía. ¿Eso pasó con quién? Con el hermano Usías. Bien, Jotam, su hijo, comenzó a reinar de 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Conforme a todas las cosas que había hecho su padre, excepto que él no entró en el santuario de Jehová. Entonces este muchacho jovencito era un corregente porque su papá quedó leproso y él tuvo que gerenciar, reinar antes de la muerte de su padre. Y claro está, es ordenado, ungido como rey una vez que su padre muere. Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero el pueblo continuaba en una decadencia. O sea que a nivel de la capital, de gerenciar iba bien, pero la obra en el corazón del pueblo iba mal. No era culpa del rey, obviamente. Era del pueblo que le gustaba corromperse, inclinarse por lo mundano. El hombre edificó la puerta mayor de la casa de Jehová y el muro y lo fortaleció. Edificó ciudades en las montañas de Judá. Construyó fortaleza. ¿Sí? Tuvo guerras. Jotam tuvo guerras, hermanos queridos. Jotam contra los amonitas. Y estos le rindieron pleitesía después de la victoria. Y le dieron 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada durante 3 años. Y ahora este muchacho muere, hermano, jovencito murió este muchacho. ¿Qué cosa? Dice que cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó. Era de 25 años, escuchen bien, tenía 25 años cuando empezó a reinar. ¿Quién? Jotam, 25 años. Y reinó 16 años. Entonces, de suma 25 más 16, serían 25, 30, 41 años tenía este muchacho cuando murió. Jovencito, ¿oyeron? Jovencito. La Biblia no registra cómo murió. No he encontrado, ¿no? No he encontrado. Luego de él, viene, dice la Biblia, y reina Acaz. Recuerden que estamos hablando de las tribus del sur, los sureños, donde iba a venir de la tribu de Judá y Benjamín, pero de la tribu de Judá iba a venir el Salvador del mundo, la simiente. Acaz, cuando comenzó a reinar, ¿sí?, era de 16 años, era de 20 años Acaz cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. La Biblia siempre hace referencia a David como el mejor rey de Israel, mejor que el hijo, que Salomón, aunque Salomón tuvo una sabiduría inmensa, pero la gerencia de David fue mejor, ¿no? Y peleó las batallas del Señor. Era de 20 años acá cuando comenzó a reinar, y reinó ¿cuántos años? 16 años. Imagínate tú, murió a los 36, más joven que su papá. No gozaron de larga vida, no gozaron de larga vida. ¿Qué le parece a usted, estimado amigo y amiga? ¿Por qué esos reyes murieron tan jóvenes? Jovencito. Bueno, quiero saludar a toda la audiencia una vez más y a los hermanos que se están conectando en este momento y que nos están viendo a través de su pantalla. Recordemos que esto es una dosis de conocimiento para el crecimiento espiritual, el fortalecimiento espiritual. ¿Sí? Las facultades mentales deben revivir. Y en la memoria, aquí en el lóbulo frontal está la memoria. Ahí debe ser almacenado el mensaje de Dios. Y recordemos que todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Acaz hizo lo malo ante los ojos de Dios. El reinado fue caótico, hermano.
Fue caótico. Imagínate tú que Jotán luchó por mantener la espiritualidad, pero el pueblo iba en decadencia. Ahora el principal, el líder del pueblo de Dios a nivel nacional, estaba mal espiritualmente. Fue permisivo, ¿sí? Permitió la apostasía y él la practicó, la apostasía. Imagínate la apostasía de este rey llamado Acaz. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, los del norte que estudiamos la semana pasada, que Dios se indignó con ellos. Hizo imágenes fundidas a los Baales y tenía la historia del siervo de Dios Elías, que dijo: si Jehová es Dios, seguidle, ¿sí? Y si Baal, id en pos de él. Y quedó decretado, demostrado en el Monte Carmelo que Jehová era Dios. Y hubo 7,000 rodillas que no se postraron ante Baal. Ahora, este rey de Israel, Acaz, conociendo la historia pasada, él la repite de manera voluntaria. Y entonces hizo imágenes, fabricó imágenes de fundidas hacia los Baales. ¿Qué más hizo este señor? Este rey quemó incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a su hijo por fuego. ¡Qué atrocidad tan terrible, hermanos queridos! Igualito a las naciones que Dios había arrojado de la presencia de ellos. El rey, hermanos amados, el rey de Judá, el que representaba al Señor en el trono, quemó a su hijo al fuego. Así es. Quemó incienso en los lugares altos. ¿En los lugares cómo? Altos. Asimismo, sacrificó y quemó incienso, dice la palabra de Dios, en los lugares y en los collados, debajo de todo árbol frondoso, como hacía Jezabel. Él tenía la historia de Joram, él tenía la historia de Ocosías. Estoy hablando de los nombres del pueblo de Judá, porque en Israel hubo Ocosías también, hubo Joram también. Ahora, Ocosías murió por la mano de Jehú en Israel, el rey de ¿cómo se llama eso? De Judá. Él tenía la historia de la apostasía de estos reyes. No hizo caso omiso. Hizo peor que esos reyes también. Hubo una degradación. Es que hay gente que se deleita en hacer el mal. Nosotros tenemos que velar, hermano. Tenemos que velar. Ahorita en Coro hay un verano fuerte. Y hay un señor que tiene unos chivos aquí. Unos chivos grandotes. Y los chivos están paridas. Me gustan esas chivitas así bonitas, tiernitas se ven. Hubo una chiva que parió morocho. Menos mal que no parió trillizo, ¿oyeron? Porque tiene solamente dos tetas. Dos ubres. Y vino la segunda chiva y parió una sola. Esa fue hembrita. La otra parió morocho, machos. Esta fue una hembra que parió. Hermosa. Ellos lo ponen aquí frente a la iglesia, que hay una cancha, alrededor hay grama verde. Eso está tostado ahorita. Tostado. Pero, hermanos, la maleza crece solo, ¿oyeron? Ese pasto, a veces, la mayoría de veces crece solo. Y la maleza crece sola. No hay que cultivarla. No. Y llegan esos animalitos y chaca, 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 mastican todo. La maleza en el corazón crece sola. Entonces, acá no cultivó la gracia de Dios en el corazón. Entonces, en vez de asemejarse al Hijo de Dios en gerenciar, en su carácter, se asemejó ¿a quiénes? A los demonios. A los demonios. Lean Profetas y Reyes. Ahí está la historia sobre Acaz. Profetas y Reyes. Ustedes pueden echarle un ojo a ese sagrado libro y se van a dar cuenta de la terrible situación que hizo este hombre, Acaz, el rey Acaz. Es una cosa, hermano, que uno se queda así como que sorprendido, ¿no? El pecado es un misterio, hermano. Entra en el corazón suavemente. Entra en el corazón suavemente. ¿Sí? Suavemente entra en el corazón. ¿Quién? El pecado. Eso entra así de una manera sobrenatural. Uno no se explica. Salomón llegó a ser un tipo malo. Un hombre malo. Terrible. Cruel. Las facultades mentales se le adormecieron a Salomón, hermano. O sea, el pecado es algo extraño. No podemos nosotros arriesgarnos a probar lo prohibido. Porque lo prohibido, dijo un hombre impío, es muy sabroso cuando se prueba.
y da gusto y crea dependencia, adicción. Por eso el Señor nos dice, no te acerques. Por allá hubo una señora, una ejecutiva, que quería, estaba contratando choferes. Escuche bien, conductores necesitaba, personales, ella. Y ella los probaba en el vehículo. Ella se sentaba en su puesto de copiloto, ¿verdad? Ella de pasajero, en la parte de atrás, digamos. Y el piloto iba ahí. Y ella los llevó o los guiaba por el recorrido. Dígame, desde mi casa hasta mi trabajo en el lugar tal. Y los hombres llegaban con maestría, el volante, con una sola mano, conducían, hacían maromas, cosas. Y habían curvas peligrosas, con farallones, precipicios hacia abajo. Terrible. Y la mujer iba ahí aguantando sus nervios, ¿no? Con su cinturón de seguridad abrochado. Y pasaban cerca de la orilla. El hombre demostrando que tenía el arte, el control, el manejo para impresionar a la ejecutiva, a esta señora. Hubo uno que manejó con prudencia, de entre todos los choferes que eran veteranos del volante. Y él no se acercaba. En las curvas cerradas el hombre recortaba. Y por el precipicio el hombre no se allegaba, sino que estaba lo más lejos del precipicio. A ese hombre lo contrató esta ejecutiva. Esta señora lo contrató. Los otros se arriesgaban mucho, hermano. Podía ocurrir cualquier desenlace fatal, producto de una imperfección mecánica. Entonces usted y yo no podemos acercarnos al pecado, a la apostasía. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Debemos aprender de los errores de los demás y de los errores que comete uno cuando es muchacho. Hay que alejarse, hermano. Hay que alejarse. Sí, hay que alejarse. Recordemos, hermano, que Acaz hizo cosas atroces, terribles. Quemó a su hijo al fuego, lo pasó por el fuego. Proliferaron los monumentos hacia Baal o los Baales, a las diversas deidades paganas. Diversas deidades como paganas. Ahora, ¿qué hizo el Señor? El Señor le colocó, escuche bien, el Señor levantó un profeta maravilloso en el tiempo de Joás y en el tiempo de Usías. Levantó al profeta Isaías. El profeta Isaías no quería asumir el cargo, el rol. Le parecía algo extraordinario, pero él estaba anonadado porque la influencia seductora de las prácticas idólatras se dejaban ver por todos lados en el mismo palacio. E Isaías no quería asumir hasta que estaba cerca del santuario o del templo del Señor, y el Señor le dio una visión al profeta Isaías. Y de allí mandó un ángel que tocase los labios del profeta con un carbón encendido para purificarlo. Y dijo: ay de mí, que mis ojos han visto el trono de Dios. Y el profeta no podía pisar el lugar santísimo por ser profeta. El Señor lo llevó dentro del lugar santísimo en visión, le mostró todo. Le mostró su gloria, le mostró la sagrada ley. El Señor hizo una obra extraordinaria en el profeta Isaías. Y ellos conversaron allá, la deidad: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? El hombre robado por el Espíritu del Señor dijo en Isaías 6:8: heme aquí, envíame a mí. Eso fue, hermano. Entonces, este hombre acá no estaba solo. Había un profeta que Dios había elegido, y ese profeta era el encargado de enviar los mensajes, o de dar los mensajes que el Señor enviaba a este rey impío. Un rey impío, hermanos queridos. Un rey impío. Se dejó guiar, se dejó engañar, se dejó conducir. Y bueno, gracias a Dios que quedó ¿qué? Un remanente. Gracias al Señor que quedó un remanente. ¿Cuál fue la disciplina que el Señor le aplicó a Acaz? Escuchen bien, es dolorosa la disciplina, hermano. Mi papá a veces se ponía bravo con nosotros. Nosotros le desobedecíamos al viejo. Y el viejo agarraba una correa, ¿yo? Y ven acá, sinvergüenza, vagabundo. ¿Por qué ustedes se portaron así?
Chacha, 4 o 6 correazos, hermano. ¿Y sabe cómo dolía más cuando uno estaba en short o en bermudas, pantalones cortos? Uy, hermano, era terrible. Pero claro, el viejo lo disciplinaba a uno según sus conocimientos y sus cosas. Y uno agradece ese proceso disciplinario. Pero es agradable, no, al momento es doloroso. Pero la disciplina tiene como fin, como propósito, es la corrección, la enmienda de la vida. Y cuando usted lee el libro de Crónicas, escuchen bien, el segundo libro de Crónicas, que es la fuente, el capítulo 28, usted ve la disciplina que Dios le aplicó al rey. Imagínense esto, hermanos queridos, que el Señor entregó a la tribu de Judá y de Benjamín en manos de los reyes sirios y lo derrotaron y se llevaron un gran número de siervos, de esclavos, de prisioneros de guerra a Damasco, que era la capital de los sirios. El Señor, una vez cuando David pecó, creo que fue en cuanto al censo, ¿se acuerdan? Y le dijo, escoge 3 cosas. Una de ellas era caer en manos de los enemigos por 3 días, ser perseguido, o caer en manos de Dios, y otra opción que había allí. ¿Qué escogió David? Uy, Dios mío, caer en manos de los enemigos. No, David tenía la experiencia que los enemigos son como un mar en turbulencia. Son atroces, crueles los enemigos, los hombres. Y el hombre decidió caer en manos de Dios. En manos de Dios. Dios entregó a Acaz como medida disciplinaria a los sirios y los hirieron, hermanos queridos. Aparte de eso, llevaron una cantidad de prisioneros. Escuche bien, primera disciplina. Segunda disciplina, el hombre no levantó cabeza. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad en el tiempo del rey Peca, el rey del norte, es decir, Israel. Y mató en Judá. ¿Sabe cuántas personas mató en Judá este Pecas? Mató 120,000 hombres valientes de guerra. El Señor los entregó en manos de este rey de Israel. Entregó al ejército de Judá. 120,000. Segunda disciplina. Primera disciplina, ¿cuál fue? Los sirios destrozaron la ciudad. Luego llega ¿quién? Pecas, hijo de Remalías, y entonces mató un gentío. 120,000 personas. Se corrigió el rey Acaz. ¿Qué creen ustedes, estimados amigos? Escríbenos, coméntanos qué pasó con el rey. Mira, el versículo 7 dice que llegó un hombre llamado Sicri, hombre poderoso de Efraín, y mató a Masías, hijo del rey que estamos hablando ahorita. ¿Cómo se llama el rey? Acaz. Escuche bien. Mató a Sicrán, a su mayordomo, y mató a Elcana, segundo después del rey. Un hombre fuerte, ¿de dónde? De la tribu de Efraín, del rey del norte. Acabó con esta gente. Esa fue la tercera disciplina. Qué cosa tan terrible, hermano. Y en esa disciplina hubo una cuarta disciplina, que llegó la gente y se llevó 200,000 personas. 200,000 entre mujeres, muchachos, muchachas, además de haber tomado de ellos botín que llevaron a Samaria. Se llevaron 200,000 personas cautivas. Es la cuarta disciplina en el gobierno del rey Acaz. ¿Usted cree que el hombre se arrepintió? Bueno, quiero hacer un previo aquí. Cuando estos reyes de Israel llegaron con estas 200,000 personas, la mayoría de ellos iban desnudos. Ese era el propósito, avergonzarlos. Y entonces esas pobres mujeres, esas muchachas, esas doncellas de Judá, que tristemente se tornaron impías, las mayorías, ellas iban desnudas y los muchachos desnudos. Y el Señor levantó un profeta. ¿Sabe cómo se llamó ese profeta? Obed, el profeta, se levantó. Y Obed, estimados hermanos, le dijo que lo que hicieron está muy mal, porque atacaron a Judá con tal ira que llegó hasta el cielo. ¿Llegó hasta dónde? Hasta el cielo. Y le dijo, le agradezco que regresen a estos muchachos a sus casas. Y los de Israel tuvieron pavor y temor de las palabras del profeta,
agarraron a las doncellas, a todos esos esclavos de guerra, prisioneros de guerra, los vistieron, les dieron sandalias, los montaron en camellos, les dieron alimento y los llevaron a la orilla ya de Jericó. Y de ahí que se fuesen cada uno a su casa. Qué tremenda experiencia, hermano, de este pueblo en ese momento. Esa es la cuarta disciplina. Bien, aprendió el rey Acaz, versículo 17 del capítulo 28. Escuche bien. Porque también los edomitas han venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. La quinta disciplina. ¿Aprendió este hombre? No, hermano, este hombre no aprendió nada. Este hombre fue como testarudo. Esa es la quinta disciplina, pendiente, quinta disciplina, invasión de los edomitas. Qué terrible. Aprendió, vino la sexta disciplina. ¿Sabes quiénes llegaron? Los filisteos. ¿Sabes que los filisteos estaban constituidos como enemigos acérrimos de Israel? De Israel desde los tiempos de Saúl. Y entonces agarraron y se tomaron como 6 ciudades. Mataron gente de Judá. Penetraron al territorio de Judá y se aprovecharon de las ciudades de Céfala, del Neue, de Bexeme, de Ajalón, Gederot y Soco. También tomaron a Timna, ¿sí?, con sus aldeas, y a Ginso con sus aldeas, y habitaron en ellas. Sexta disciplina. El reino fue invadido ¿por quiénes? Por los filisteos. Aprendió el rey Acaz, hermano, a enmendar sus caminos. Séptima disciplina. Qué cosa tan terrible, hermano. ¿Sabe quién vino? La fresa de la torta. Vino un rey poderoso, el rey de los asirios. Porque una cosa eran los sirios y otras cosas eran ¿quiénes? Los asirios. Y ambas naciones eran poderosas. Vino Tiglat-Pileser o Pileser, rey de los sirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Porque este hombre había tomado sueldo a los asirios para que le ayudasen contra los de Edom. Y sacó toda la plata y el oro. Estos impíos asirios, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Le robaron toda la plata y ahora le ultrajaron. No lo fortaleció y los redujo. Esa es la sexta, ¿no? La séptima disciplina. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bien. Error fatal de Acaz. En vez de buscar de humillarse ante Dios, porque dice la Biblia, y lo dijo Salomón en la oración de inauguración del templo, si tu pueblo pecare y se humilla y confiesa su pecado, el Señor le va a socorrer, porque Dios es un Dios clemente. Y eso mismo lo pronunció el Señor en Éxodo 34:6, cuando dijo: Jehová fuerte y clemente, misericordioso, piadoso. Fueron las palabras que él pronunció y no Moisés allá arriba en el monte. Él se manifestó como un Dios clemente. Ahora, ¿qué hizo Acaz? Cerró los oídos. Y escuche bien, estimado hermano y amiga que me ve a través de su pantalla. Agarró y tomó los dioses de Damasco y razonó. Dijo: Jehová no me ayuda, este no me ayuda, Damasco me ha vencido a mí. Son los dioses de Damasco que son más poderosos que Jehová. Y agarró esos dioses y le sacrificó ofrenda, le quemó incienso y todas estas cosas. Eso fue para su perdición, hermano, para su perdición. Qué tristeza. Otra cosa atroz que hizo el rey Acaz en su reinado. Escuche bien. Además, el versículo 24 de esto: recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Para colmo, hermanos amados, cerró la iglesia. No hay culto, no hay nada. Fabricó templos, templecillos, estatuillas, dioses domésticos por toda Judá y todo Benjamín. Se corrompió, hermano, en un grado enorme, alarmante, esta nación en el tiempo de este rey Acaz. Hermano, hay gente que no hace cultos, cierran la iglesia,
Es un problema que hay por ahí, ¿no? A pesar de que estoy hablando de los hermanos que están cerca del lugar de reunión, ¿verdad? Imaginémonos que aquí está el templo, la iglesia nuestra, ¿no? El templo, y cerca de aquí a 10 minutos, 20, a media hora, y hay un hermano que tienen vehículos, y los días miércoles las iglesias están cerradas. Los viernes, no, la gente, no van a los servicios. No van a los servicios, es un peligro, hermano. Acá cerró la casa de Dios. La Asociación General, hermano, de los 7 días nos dio 4 solamente. Porque fue establecido que el día domingo en la noche hagamos un servicio. ¿Viste? Domingo. Después del domingo pasamos al día miércoles también en la tardecita un servicio. Del día miércoles pasamos al día viernes, día de preparación para recibir el Santo Sábado. Y luego viene el plato mayor, que es el día glorioso, Santo Sábado. Y hay personas que prefieren quedarse en la casa, acostados, viendo las redes sociales y un servicio que haga un pastor de cualquier país, pues, o de su preferencia, que le guste el pastor. O algún hermano que predique, prefiere quedarse ahí y no hacer acto de presencia, fortalecer la reunión con su presencia y alabar al Señor. Al Señor le gusta. Al Señor Él se agrada, el Señor, de que vayamos a su templo y le adoremos. Entremos por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza, dice la Biblia. A veces en el espacio de los agradecimientos poco pasan, hermano. O sea, hay tantos peligros que usted no ve. Y usted que tiene hijos pequeños, que sus muchachos han sido guardados, mira, es tremendo yo. Hay tanto peligro ahorita, hermano, tanto género de maldad, que les voy a contar esto a ustedes aquí. Hubo un caso aquí en el estado. Según dicen que comentan aquí la población, un director violó a un niño porque se portó mal en la escuela. Y eso está latente, está sonando aquí. Este profesor fue detenido y broma. Entonces, tantos males que hay, hermano, en la tierra, tantos peligros que corren nuestros hijos, nuestras hijas. Y que no pasemos a agradecer el día sábado, hermano. Dios mío, Señor, te doy gracias delante de los hermanos. Alabo a mi Señor. Leo un versículo, Efesios 5:20. Está agradecido a Dios por todo. Por las cosas que nos benefician y las que de repente nos afligen o contrarían. Oye, agradecerle al Señor, hermano, por sus bondades. Porque estamos vivos. Poco se agradece. Y poco se va a los cultos. Si usted tiene un vehículo, hermano, y gracias a Dios ahora hay combustible, oye, acérquese a la iglesia. Busque a los hermanitos más cercanos, a los ancianitos especialmente, llévelo. Hermano, vamos a tener una vivencia este miércoles, un cultico para la gloria de Dios. Vamos. Hay que abrir las puertas. Acá cerró la puerta, hermano. Cuando uno cierra la puerta de la iglesia, se acaba la bendición. Y si vamos a nuestros hogares, hay personas que ni culto hacen en la mañana. Se levantan tarde, el bendito estrés, porque tenemos que ir a cumplir horario. O tenemos que ir a abrir nuestro centro de trabajo. Si tenemos el trabajo, somos nuestros propios dueños, pues. Es tremendo eso, hermano. Este acá cometió atrocidades con el pueblo. Qué terrible. Me dio mucha tristeza leer esta historia al repasarla, ¿no? Y cuando usted lee el Espíritu de Profecía, llora, hermano. Llora. Porque ahí está de manera clara y también sencilla y llana. Habla la escritora, escribe ella sobre la condición de este reinado de Acaz. Fue terrible, hermano. Así es. Bueno, llegó el momento de la muerte. Es una cosa que esperamos todos. Nadie es eterno en este mundo. Nos puede tocar algún día. No importa la edad. Porque los reyes morían de 40 años, de 36 años. Algunos, no, otros murieron de 60. Nosotros estamos vivos ahora. El único requisito para morirse es ese, estar vivo. Le llegó la hora de la muerte a este rey y murió con su corazón impío. No quiso transformación y lo sepultaron, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. No, señor, no. ¿Dónde lo sepultaron? Al lado, allá afuera. Allá afuera. Aquí en Coro, nosotros tenemos aquí en Coro la posibilidad de visitar un cementerio judío. Y fui hasta allá, ¿no? Hasta el cementerio judío. Por allí hice en la página de Dosis, ahí está el video, ¿no?
usted ve esos sepulcros hermosos, blanquitos. O sea, lo mantienen arregladito todos. Y toda esa nación judía que todavía está aquí en Coro, cuando ellos fallecen, alguno de ellos, un familiar, ellos van allí. O puede ser un prosélito también. Un creyente de la fe judía, también lo sepultan ahí. Hay varios ellos. Allí hubo algunos jueces que murieron que eran adventistas. Profesaban la fe judía también y fueron sepultados allí. O sea, es un honor, pues. Es su cultura. Claro, nosotros no tenemos esa costumbre. Por ejemplo, nosotros que estamos en la obra, yo digo, le dije a la vieja, yo me muero, por ejemplo, en X ciudad, no me traigan para acá. No, ¿qué hace con traerme? Sepúlteme allá, en cualquier lugar ahí. ¿Por qué? Porque al final de la carrera de este mundo viene una trompeta y va a levantar a todos los muertos. Claro, estoy hablando de la trompeta del Padre, no, la trompeta del Padre. Su voz potente que va a levantarnos en la resurrección especial. Pero este rey tiene que levantarse y darle cuenta a Dios, hermano. Sufrió un proceso disciplinario como de 7 disciplinas, hermano, y no hizo caso. O sea, que la gente se empecinan a hacer el mal y no quieren enmendar sus caminos. Esto es una cosa, hermano, para que ustedes vean que Dios a nosotros nos fortaleció y nos dio un poder que se llama voluntad. Y la voluntad es el poder ¿de qué? De decidir. Ahora nosotros tenemos aquí el libre albedrío. Albedrío tenemos nosotros. Y el rey usó su libre albedrío como le dio el deseo. Tiene que darle cuenta al Señor. Tiene que darle cuenta al Señor. Entonces el reinado de acá fue como fatal. Ahora, en el segundo libro de Crónicas, en el libro de Reyes y en el capítulo 36, 37, 38 de Isaías, está la historia de un poderoso rey que se levantó, hijo de este impío Acaz. Pero este muchacho se levantó y tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Este rey, el rey que vamos a hablar ahora, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hermano, debemos copiar lo bueno. En este mundo salen modas buenas y modas malas. Modas buenas que no atientan contra los principios establecidos de la iglesia. Y las hermanas se visten elegantes, bonitas. Y las muchachas y los muchachos. Pero hay modas que son malas y algunos hermanos nuestros tienden a copiarla. Eso está mal. Nosotros tenemos 2 ejemplos en la Biblia. Ejemplos de reyes perversos, malos, apóstatas, y ejemplos de reyes temerosos, que tenían sus deficiencias, obviamente, pero que dependieron del Señor en su gobierno. Debemos copiar nosotros esos ejemplos. O sea, son un dechado para nosotros. Es un modelo hermoso. Y debemos copiar lo que hizo este hermano. En medio de la ruina que su padre, Acaz, dejó a Judá, este hombre se levantó y su registro está asentado en Reyes, segundo de Reyes. Está asentado también en el libro de Crónicas. Y obviamente está sentado también en el libro del profeta Isaías. En el libro del profeta ¿qué? Isaías. Está también asentado la historia de ¿quién? De este hombre, de Ezequías. Ezequías, hijo de un rey impío, no salió impío como su padre. No, este hombre salió con temor en el corazón. Su madre ejerció una influencia poderosa en el corazón de este muchacho, ¿verdad? De este rey. Su madre se llamaba Abías. Lo formó, lo educó en medio de la corrupción. ¿Te das cuenta, hermano? Usted no se va por ese campo que hablamos hace rato, esas malezas que crecen, y en medio de la maleza por ahí nace una florcita hermosa, bella. Y usted, ay, mira esta flor, mira, en este lugar tan feo, lleno de maleza, y una florcita. Y bueno, yo a veces las tomo, ¿no? Ay, qué flor tan bonita, exhalando su aroma aquí en medio de esta maleza. Bueno, sí pasó con quién, con Ezequías. Ezequías, y había su madre que lo formó, lo ayudó, pues, lo ayudó. Ahora, este hombre tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años. ¿En dónde? En Jerusalén, en el reinado del sur. ¿Qué hizo este hombre? El tiempo no nos da para hablar tanto de este rey, pero él dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme
lo que había hecho David su padre. Imagínate tú, lo traspoló. No te nombro acá, no nombro a esos reyes que pasaron, sino a quién, a David. La referencia lo hizo como David. En el primer año de su reinado, escuchen bien, se lo voy a decir abreviado, ustedes pueden investigarlo: Espíritu, Profecía, Profetas y Reyes. Biblia, primero, segundo de Reyes, segundo de Crónica. El libro de Isaías también tiene algunos relatos de este hombre. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Su padre había cerrado las puertas, hermano. Este hombre, que hizo, las abrió. Isaías 26:2 dice así, hablando de usted y de mí: abrid las puertas y entrarán la gente guardadora de verdades. Y la ley es la verdad. Los mandamientos son la verdad. Entonces, Dios va a abrir las puertas así, de par en par, para usted, hermano querido. Usted es una princesa de Dios, es un príncipe del cielo. Yo, que soy hijo de Dios también, el Señor va a abrir las puertas. Este hombre va a encontrar las puertas de la santa ciudad abiertas para él, porque él las abrió aquí en la tierra. El hombre abrió las puertas, dice la Biblia en el capítulo 28, 29 de segundo de Crónica. 29, abrió las puertas de Dios. Inició este hombre una obra de reforma. ¿Quién? El rey Ezequías. Una obra de reforma. Primero abrió las puertas. Segundo, convocó una reunión nacional exclusivamente para los levitas, los sacerdotes, y vinieron los líderes, y vinieron los sacerdotes de todos los rangos. Eran 3 clases de sacerdotes, ¿no? Bueno, la familia que estaba organizada, estructurada, y todos acudieron a la reunión. Propósito o punto principal de la reunión: purificar la casa de Dios, reanudar los servicios del Señor, el culto en la mañana y el culto en la tarde con los sacrificios. Muy bien. Ok, número 3. Limpieza del santuario, la reforma. Eso estaba lleno de ídolos y de bichos malos, la casa, el templo. Él mandó a limpiar, hermanos queridos, la reforma, la tercera reforma que hizo él: limpiar la iglesia, el templo de que construyó Salomón, y asearlo. Tu templo, mi templo, debe estar abierto al cielo, y debemos pedir al Espíritu Santo que pase la escoba y barra el egoísmo, la maldad, el chisme. ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer nosotros como cristianos? Bueno, esas falencias pequeñas, pero que pueden dañarnos, ¿no? Que nos dañan. Eso es, muy bien. Cuarto punto de la reforma de este hermano: hizo un pacto con Dios, dice el versículo Dios. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ese es otro punto importante, hermano. Hizo un pacto, concertó un pacto con Dios e involucró al pueblo a hacer el pacto con el Señor. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué reforma tan bonita!, ¿no? El número 5. Ahora el hombre, en el número 5, el punto 5 de la reforma, organizó o planificó y ejecutó una reunión con todos los príncipes de Judá, todos los líderes de Judá, y les reunió. ¿Y qué hizo? Los llamó y les hizo crear conciencia urgente de la necesidad de una reforma y de apoyar la obra de reforma que él iba a hacer. Se ganó la confianza de los príncipes, y estos príncipes les ayudaron en la reforma. Se comprometieron a limpiar el pueblo, a excluir al que había que excluir, a disciplinar lo que había que disciplinar, a salvar lo que se podía salvar, rescatar. Los príncipes le ayudaron. Número 6. Reanudaron los holocaustos y ofrecieron grandes holocaustos, ofrendas al Dios de Israel, hablando de Israel como pueblo vencedor. ¿Sí? Mataron novillos, ovejas, carneros, esparcieron su sangre sobre el altar, hicieron expiación, todo eso. Número 7 de la reforma, ¿de quién? Del rey Ezequías. Él estaba levantando lo que su padre había destruido. Organizó la música en el cuerpo de levitas, que eran los encargados de tocar los instrumentos y de dirigir los cantos para la gloria de Dios. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Entonces, ahora instituyó el coro de música.
musical en el templo. Esa es la séptima reforma ¿de quién? De este hermano. ¿Qué produjo esto? Dice la Biblia en el versículo 36. Y se alegró Ezequías, escuche bien, con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. Entonces no debemos dilatar. No debemos dilatar, hermano, no. La obra de Dios, no. No. Hermano, tenemos que actuar, hacer una obra como abreviada. Una obra como abreviada. La obra de reforma, hermano, es importante. No podemos ralentizar la obra de Dios. No, señor, no se puede, hermano. No. Usted no puede ralentizar la obra del Señor de reforma. Usted debe de accionar con la ayuda de Dios. Tantos pecados, tantas cosas malas que se ven. Hay que actuar en nuestra casa, en nuestra familia, con el amor de Dios. Claro está, hermanos queridos. Se alegró el pueblo. Número 8. Lo que no se había celebrado durante muchos años. ¿Sabe qué? La Pascua. Segundo de Crónicas 30:13. Y se reunió Jerusalén y mucha gente para celebrar la fiesta solemne a Jehová. Y antes de celebrar la Pascua, el pueblo hizo reforma. Quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Este hombre, hermanos queridos y amigos y amigas que me están viendo a través de su teléfono dispositivo, envió mensajeros por todos lados, hasta la tierra de Israel, la tribu del norte, para que viniesen hasta acá. Algunos se burlaban, ¿no? Pero bonito, ¿no? Algunos se arrepintieron y una vez que hicieron la Pascua, antes de ello hicieron reforma y después de la Pascua hicieron reforma porque concertaron pactos con Jehová. Muy bien, reforma número 10. Organizó a los sacerdotes en sus servicios. ¿Qué tal? Por sus turnos, como lo había hecho su padre David. Bueno, eso es una lista de predicaciones, hermanos, que hay en la iglesia. Es que existe un paralelismo, lo hemos dicho del principio, una similitud entre el pueblo de Israel, hablando del pueblo de Israel como tal, como pueblo de Dios, y nosotros. Hay un paralelismo. El rey organizó la lista, ¿verdad?, de los turnos de cada uno según su oficio. En la iglesia hay directores de iglesia, está director de escuela sabática, cada quien tiene su función. Y está la lista de predicación también. En las iglesias no puede faltar lista de predicación. La lista de la ofrenda floral, la lista de los que limpian el templo. Bueno, aquí la iglesia está aliviada con nosotros. Aquí la mayoría son así, gente mayores, ¿no? Y gracias a Dios las muchachas y Yudeles y yo hicimos una lista de nosotros mismos, pues. Y nos encargamos de limpiar. Ayer estuvimos pintando la iglesia, ¿no? En los ratos libres, porque estábamos full trabajo con la salmita. Y por ahí llegó un recurso, gracias a Dios, y a esa hermana que nos apoyó, logramos pintar la iglesia por dentro. Falta pintarla por fuera y falta pintar las puertas con esmalte brillante, óleo, aceite. No tenemos recursos, ¿no? Hace falta la platica. Pero nos mandaron y logramos pintar la iglesia porque este fin de semana hay congreso. Entonces cada quien cumple su función. Entonces esa es la reforma número 10. Organizó e hizo la lista de ¿qué? De las actividades de los sacerdotes, los turnos. Número 11. El rey, como estaba levantando la obra de Dios, en ese momento el rey tenía una herencia. No era muy grande, ¿no? Su hacienda. Pero el rey de su hacienda contribuyó para los holocaustos en las mañanas y en las tardes. Holocaustos para los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. O sea, este hombre se portó bien, hermano. ¿Te das cuenta? Hizo a derecho, puso su hogar, su familia, puso la iglesia, pues, el pueblo de Dios. Trató, hizo el esfuerzo que su pueblo adorase a Dios y de su propio peculio, aquí está, contribuyó para las ofrendas. Muy bien. Otra reforma, la reforma número 12, instauró los diezmos, primicias y ofrendas. Y motivó al pueblo, dice el versículo 4 del capítulo 32, 33, dice que, 31, dice que él agarró y ¿qué hizo? Todo mundo, vamos a dar ofrendas para el Señor, ofrendas para el Señor. Qué bonito, ¿no? Y trajeron ofrendas. Bueno, una vez que trajeron todas esas cosas, habían montones de primicia, de comida así, regado. Y cuando vino el rey dijo, uy, ¿y esos montones qué son? No, es que el pueblo ha dado demasiado y lo tenemos ahí arrumado. Era un desorden que había también.
Y los pobres sacerdotes limpios, porque no había. O sea, estaban recibiendo para la manutención, pero no tenían recursos. El hombre vio, es que Ezequiel era un hombre de visión, hermano, este rey. Y entonces preparó los espacios, mandó a organizar los espacios para meter las ofrendas del pueblo de Dios, las primicias, los diezmos, las ofrendas, todo. Bien bonito todo, hermanos queridos. Bonito. Esa fue la reforma número 13 de ¿quién? De número 12, los diezmos y las ofrendas. El número 13 instauró espacio para las cosas sagradas. No sea usted infiel con los diezmos y las ofrendas. No, hermano. El diablo es un careñame, déjeme decirle esta expresión. El diablo no tiene la platica, uno agarra la platica y entonces uno revisa aquí y saca la platica, entonces el diablo dice, uy, va a dar tanto. Entonces supongamos que tengamos $500. Y de los $500 hay que dar ¿cuántos dólares al Señor? Como 50. Entonces el diablo dice, uy, eso es mucho. Uy, mucho diezmo para el Señor, tanto. Entonces le pone el 10% así grandote. Así trabaja el diablo. Y si usted da el 20%, como lo damos nosotros bajo promesa, hay unos que dan el 25%, otros el 30%. Entonces, hoy el 20% va a dar para ese mucho dinero. Y el corazón del cristiano, entonces se pone como que a pensar y entra en ese dilema en la mente. No, si es mucho, no le va a dar las ofrendas, voy a dar solamente el diezmo, porque es verdad que esa iglesia, no, hermano, no podemos caer en esa tentación. Vamos a devolverle a Dios, a decir que el 20% como es, poquito. Y que el 80% que nos queda a nosotros es así, grande. El diablo invierte las cosas, hermano. Y por eso es que, bueno, en los tiempos de los levitas hubo muchos problemas, ¿no? de sequía, pero gracias a Dios la reforma hubo algo bonito. Bueno, hermanos queridos, el texto de introducción fue: sed sobrios y velad, sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Y menos mal que este hombre estaba así, hermano, pendiente. ¿Por qué, hermano? Porque el Salmo 92:9 dice esto. Escuche bien, Salmo 92:9. Porque aquí tus enemigos. Porque aquí tus enemigos, Señor, porque aquí tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Pero los impíos, dice el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 2, son como el mar agitado que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno. Hermano, cuando ya el rey hizo la reforma, cuando todo estaba bonito, que la gloria era para Dios, tácata, vino el golpe. Vino el golpe, hermano. Ahora en el capítulo 32 dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Ahora vino la prueba para el pobre rey. ¿Te das cuenta, hermano? Es que cuando usted es un reformador, cuando usted es una mujer que lucha en su familia, en su hogar, en la comunidad, en la iglesia, en su propia vida, y cuando usted está floreciente, Satanás llega con el astazo de una vez. Pero el secreto está en Juan 15:5, es decir, en la permanencia nuestra de parte de Dios. Es estar ahí alimentándonos de la savia divina. Porque llega el diablo y nos da un batacazo, claro, nos deprime, nos pone triste o nostálgico. Y hay una lucha, entonces entra como un estado de angustia o de tirar la toalla, tirar todo por la borda. El diablo nos ataca, hermano, nos ataca. Entonces atacó al rey, gracias a Dios, que este hombre era un hombre temeroso del Todopoderoso. Y este hombre se había aliado con el Señor. Vino la prueba para él. ¿Sabe lo que son los asirios? Habían acabado con Israel, habían acabado con un poco de naciones. Y ahora este hombre llegó y rodeó a la ciudad, le puso sitio para matarlos de hambre, literalmente. Y mira lo que dice el arrogante escuche bien. Catherine, si hay alguien interactuando por allí, por favor, me comunica. Vamos a ver si alguien está interactuando con nosotros, ha escrito, ha enviado algún saludito. Vamos a pedirle a nuestra hermana Catherine, que está por allá pendiente también con la cocina. Necesitamos desayunar, hermano, para tener fuerza y hablar. Ahí viene Catherine. Catherine, vamos a ver quién ha escrito. Muchas gracias, hermana Catherine. Tenemos aquí a Yudeli. Feliz día. Dios les bendiga a la audiencia y al expositor. Dosis de conocimiento. Yudeli se nos fue, hermano. ¿Oyeron?
Nos dejó aquí esta mañana también. Bueno, está con sus estudios y como tenemos congresos, están con la compra y con la angustia, ¿no? La próxima semana estará con nosotros. Gracias, amor mío, por saludarnos. Jimmy Jiménez, buen día, mi hermano. Saludos y bendiciones. Gracias, Jimmy. El Señor sea contigo en ese país lejano. Carola y Hernández, buenos días y bendiciones en este día. Gracias, hija mía, bendiciones. Karen Hernández, tremendo. Saludos y bendiciones. Gracias, amor mío. Juan Hernández, bendiciones para toda la audiencia. Gracias, hermana Juana. Oye, tiempo sin verte por esta zona, hermana. Señor te acompaña. Alexander Rey, muy buenos días. Buenos días, Alexander. Dios te bendiga. Jaime González, bendiciones a toda la audiencia y a la familia pastoral. Agradecido a Dios por la mejoría del pastor Aimele. Gloria a Dios. Estamos orando por los enfermos, hermanos queridos. El pastor Aimele y tantos hermanos que hay una lista que han solicitado sus oraciones. El Señor escucha la oración y siempre debemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Buen día, hermano. Muchas bendiciones, dice la hermana Silvia Etel Sánchez Díaz. Bien, los reyes en las manos del Señor eran instrumentos para el bien, pero en las manos del enemigo hacían grandes males al pueblo. Al final llevaron a la nación a su destrucción. Muy bien, Zuleima González, feliz día, Dios le bendiga. Gracias, hermana Zuleima. Bendiciones para ti y para tu familia también. Bien, escuche bien lo que dice el arrogante rey Senaquerib. No os engañéis, Ezequías, para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová, nuestro Dios, nos librará de la mano del rey Asiria. ¿No es este Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres han hecho a todos los pueblos de la tierra? Escuche bien la arrogancia, ¿no? El hombre estaba al corriente de las reformas del rey de Dios, del rey del Señor aquí en la tierra. Ezequías, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los reyes de la tierra? ¿Pudieron los dioses, escuche bien, de las naciones de esta tierra librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os apresurad de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mi padre, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Ay, uno ve las cosas ahora, ¿no? Y uno se queda sorprendido y le da como risa la cosa, ¿no? Y tristeza a la vez. O sea, este hombre como con arrogancia. ¿Ah? Él conocía la historia de Josafat, cómo Dios defendió a Josafat. Y cómo ese ejército de moabitas, de los de Edom, de Monte Seir, y esa gente se habían aliado para destruir a Josafat y Dios lo defendió. Y Josafat no gastó una espada, no gastó una flecha, sino que Dios se encargó de eliminar a esos impíos. Porque los impíos son como un mar en tempestad, dice la Biblia. ¿Y qué pasó aquí, hermano? El profeta, bueno, el rey ahora se pone triste. Pero no tuvo miedo. Cegó a las fuentes de agua, hizo unas cosas tremendas ahí. Y entonces, como este Senaquerib trabajó con cartas, esta historia está basada en el libro de Profetas y Reyes, en los Reyes y en Crónicas y también en Isaías. El rey se fue para la iglesia, para el templo que él había abierto las puertas, le sirvió para orar. Reclamó la promesa de Dios. ¿Y sabe quién le acompañó, hermanos queridos? El profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Y qué hizo Dios? Cumplió la promesa, clama a mí y yo te responderé. Yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Amén, hermanos. Qué reforma tan hermosa hizo este rey, este hombre del Señor, que llevó al pueblo a la cúspide de encontrarse con el Señor. Ahora el Señor responde la oración de sus siervos, del profeta Isaías y también obviamente del rey y de su pueblo. Y dice el versículo 21 del capítulo 32 de Segundo de Crónica: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y los jefes y capitanes del campamento del rey Asiria. Y se volvió, dice el escritor de Crónicas, por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué tal? Porque este rey se arrogó una autoridad que Dios le había permitido tener a él, y que Dios usaba esas naciones como látigo para Israel y para las otras naciones porque no obedecían.
Ahora comparó a Dios con mayúsculas con los dioses con minúsculas, a las deidades paganas. Y Dios le demostró su poderío. Ahora, me gusta el escritor de Reyes. El escritor de Reyes en el capítulo 19, versículo 35, aquí dicen en crónica que salió el ángel de Dios y lo eliminó. Pero aquí te da el monto de gente que mató al ángel del Señor. Y aconteció que aquella misma noche, escuche bien, aquella misma noche, después que terminaron la oración, Isaías, el rey Ezequías y los príncipes, el pueblo, salió el ángel de Jehová, escuche bien, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Cuerpos muertos. Qué maravilla, ¿no? Amén, hermanos. Es una bendición esto. Dios le dio la victoria. Este hombre no gastó una flecha para matar a un enemigo. No una daga. Tampoco. Espada. No, nada. ¿Quién venció? Porque ¿contra quién había arremetido este Senaquerib y su general? Contra el Dios del universo. La Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud. Bueno, hermanos, tristemente todos tenemos que ser probados. Este hombre, después de esto, le llegó una enfermedad y fue probado. Le llegó una enfermedad, el Señor le dijo, prepara tu casa, le dice Isaías, porque tú vas a morir. Y el hombre empezó, Dios mío, y empezó a llorar. Orando y llorando. Señor, que tú sabes que yo soy así, que yo soy así. ¿Por qué me vas a llevar al sepulcro? Que me coman los gusanos tan rápido y tan joven yo. Yo quisiera, Señor, que tú sabes que esto y que lo otro. Y el Señor misericordioso, ¿qué hizo? Escuchó la oración y le dijo a Isaías, regrésate. He escuchado la oración de mi siervo Ezequías y le voy a dar 15 años más. Entonces el profeta se regresó y le dijo que Dios le iba a sanar. Le indicó el tratamiento natural. En el versículo 7 le dijo masa de higos. El Salmo 104:14 creo que dice, las plantas son para el servicio del hombre. Y tomó masa de higos, se puso allí. Y una señal pidió el rey y el Señor se lo dio. Que avanzara la luz del sol o que retrocediera. Digo, fácil es avanzar, pero difícil es retroceder. Y la luz del sol que hizo, retrocedió 10 grados. 10 grados. Se curó. Pero estaban los caldeos que les gustaban estudiar los astros y vieron esta señal. Recuerden que el sol alumbra toda la tierra y ellos se dieron cuenta que el sol retrocedió 10 grados y no había WhatsApp, no había internet, no había Facebook, no había Instagram, no había las redes sociales. Pero la información llegó allá. ¿Y qué hizo el rey de allá de los caldeos? Envió sus emisarios, ¿verdad? Para que contactasen con el rey y le contasen la experiencia. El rey obviamente contó la experiencia, pero no ensalzó al Dios eterno. ¿Y qué hizo este rey ingenuo? Pobrecito también, hermano. Ahí se demuestra que somos humanos. El error del rey Ezequías también que se había portado, ¿no? Fue un error de él, ¿no? Dios lo perdonó, obviamente. Y entonces le mostró los tesoros, las plata, el oro, las especias, los ungüentos, los precios, las casas, sus armas. Todo se lo mostró ¿a quiénes? A los caldeos. Y los caldeos iban a ser los conquistadores, estaban engrandeciéndose, ¿no? Para apoderarse de toda la tierra, de toda la tierra. Y entonces vino el profeta Isaías y le pregunta a Ezequías y le dijo, ¿qué dieron aquellos varones? ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y le volvió a decir el profeta, ¿y qué vieron en casa? Ezequías, un hombre honesto, hermano, honesto, verdadero, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías le dice, le da esta reprensión tan terrible. Escucha lo que te dice Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que hay está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Imagínate tú, lo iban a castrar. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová es buena, la que ha hablado. Pero después dijo, ¿habrá paz y seguridad en mis días? Y él le dijo que sí. Y entonces, ahora sí le tocó dormir. ¿A quién? A Ezequías. Fue un error humano, ¿no? Y segundo de Crónica 32:31 dice así, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón.
Y afloró esa debilidad ¿de quién? Del rey Ezequías. ¿Se arrepintió de Ezequías? Sí. ¿Es salvo? Claro que sí. El Señor lo perdonó. Y bueno, aprendió la lección. Y claro está, sus hijos se portaron mal y ellos acarrearon su propia desgracia, ¿no? Sus propios hijos. Bien, hermanos, estamos llegando al final de la programación. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana cerramos con la ayuda de Dios esta serie del sur. Vamos a ver quién es el rey que tiene el cetro en actualidad. ¿Quién es el que tiene el cetro de Judá? ¿Sí? ¿Quién es? Porque el último rey fue Sedequías. Mañana vamos a hablar un poquito de los reyes y vamos a hablar del verdadero rey de reyes y señor de señores y cómo es su gobierno. Hermana Catherine, vamos a llamar a Catherine aquí porque nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos ya, será hasta mañana con la ayuda del Señor. Gracias por interactuar con nosotros. Vayan las bendiciones para todos los que nos vieron en tiempo real y los que nos van a ver en tiempo diferido. Y bueno, y el Señor bendiga a todos los que han compartido y van a compartir este mensaje. Nuestra hermana Dania Olivero desde Brasil, bendiciones mis hermanos. Buen día, gracias. Muchas bendiciones. Oremos al Señor. Misericordioso Padre, te damos muchas gracias por las dosis de conocimiento. Gracias por la fuente tan maravillosa que es la Biblia y el Espíritu Profecía. Ayúdanos a aprender de estos reyes, Señor, a desechar lo malo y a aprender lo bueno y a edificar nuestra vida para tu honra y tu gloria bajo la dirección del Espíritu Santo. Bendice a la audiencia y bendice a los que están enfermos y bendice a los que se están recuperando. En Jesucristo, amén. Hasta mañana. Dios les bendiga y les guarde.